Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a empezar recordando a dos personas muy valiosas de la cultura argentina que murieron en las últimas semanas y todavía no tuvimos oportunidad de recordarlos desde acá. Estoy hablando de Ricardo Monti, el dramaturgo Ricardo Monti, y también del periodista Andrew Graham Mule. Dos personas realmente muy queridas. Hoy quiero recordar a los dos. Vamos a pasar fragmentos de notas que hemos hecho en el programa con los dos. En este primer bloque vamos a recordar a Ricardo Monti. Usted sabe, es un dramaturgo fundamental, ¿no es cierto?, de la dramaturgia argentina, del teatro argentino. Participó en Teatro Abierto, escribió obras emblemáticas como Maratón, por ejemplo. Fue maestro de actores, de muchísimos autores, dramaturgos y directores. Y escribió una sola novela que, según él contó acá en el programa, la estuvo escribiendo durante muchísimos años, y esa fue la última vez que nos visitó en el programa, cuando publicó su novela La Creación. Vamos a pasar un fragmento para recordarlo. Ahí va. Yo leí por ahí que dijiste, esta novela es todo lo que yo quería escribir, es lo que me representa. Absolutamente, es mi alma puesta ahí. Tu alma ahí. Puesta ahí. Así íntegra, íntegra. No es biografía, detalle de biografía, que eso es lo accidental. Es el alma, que es lo esencial, está acá. La he puesto toda. Tómenla o déjenla, pero es esto, acá estoy yo. Ahí está esto que se quiso transmitir a través de mí, porque yo soy esta pobre antena, como siempre cito a Charlie. Escuchame una cosa, vos, todo el mundo te conoce como el gran dramaturgo argentino que sos, y yo me entero ahora que en realidad vos quisiste empezar, llegaste a la literatura como novelista, sí. Y después apareció el teatro, y sí, ahora vuelve la novela. Sí. ¿No? Porque yo empecé como poeta, con poesía, como todos los escritores empiezan con la poesía, sí, es como en la historia literaria de la humanidad, siempre empezás por la poesía. Siempre hay algún poema. Sí, siempre en el fondo está la poesía. Y después desarrollo en narrativa mucho, pero me deslumbró cuando era muy chiquito el teatro. A los 12 años, yo calculo. Ahí ya te deslumbró el teatro. Sí, porque fui a, no sé cómo, el recuerdo es solamente que yo estaba en un lugar oscuro y se descorre el telón, o se levanta el telón y yo veo un espacio iluminado, alzado, digamos, en la oscuridad, y me deslumbró completamente. Bueno, señores, vamos a hablar ahora de un clásico como Hamlet. ¿Cómo se adapta hoy un clásico? ¿Cómo vemos hoy un clásico? ¿Y qué clásico? Está Rubén Schumacher, Lautaro Vilo, que trabajó con Rubén en la adaptación, la versión de Hamlet que está en este momento en el Teatro San Martín. Un gran trabajo, pienso yo, con un texto, es el texto más largo de Shakespeare, Hamlet. Sí, es claramente el más largo. No tengo la cifra, pero es claramente el más largo. Sí, claramente el más largo. Alguna vez leí que la representación total en la época llevaba 5 horas y 20. O sea, alguien en algún momento la cortó. Con la escena, con el manejo de escena que tenía en la época, ¿no? No es que se cortaron los textos. No. Nosotros, cuando hicimos el montaje, en principio trabajamos como trabajamos siempre, ¿no? Primero tradujimos la totalidad del texto, luego hicimos una versión en un español más legible. Bueno, ese es un tema también. Y luego hicimos sucesivas versiones en español cada vez más legible, en esta configuración genial de la lengua que es el español rioplatense. Claro. Yo tengo que decir que creo que eso es una pasión compartida. Sí. Con Rubén. Esto es una cosa que estoy preguntando por primera vez. Es un riesgo. Pero también. Yo soy un gran fanático del español rioplatense, en tanto es una especie de genialidad por la cual se habla una lengua con la entonación de otra. Sí.
¿no? Y eso le da una particularidad muy... Claro, y también es un riesgo grande, Sí, digo, claro. tomar un texto clásico como es Hamlet y llevarlo a lo español rioplatense. No choca porque está sutilmente puesto, tampoco es que están todo el tiempo, pero... Lo que pasa es que tiene un truco, me A parece ver. que el famoso truco, lo que es rioplatense es la inflexión. Exacto. Lo que no hay es, palabras, ¿eh? Sí, son palabras, pero es la inflexión que suena muy cercano a como hablamos nosotros. Siembroski, por ejemplo, hace el rey, Sí. tiene un tono que Sí. es un porteño. Pero no porque haya una intención de aporteñamiento. Por Bueno. ejemplo, si se escucha con atención la versión, no está ni el tú ni el vos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y entonces ese truco... Pero que- tiene muchos porteñismos. Y... Pero tiene, Pero no en el léxico, pero no en el léxico. Ah, no, ¿en el sino- tono? No, en la construcción de la frase. En la construcción. Tiene un par de malas palabras también, ¿no? Sí, Sí. de hecho tiene menos que la de Shakespeare. Claro. Bueno. Shakespeare tiene Porque, mucho- porque Tiene- pasa una cosa, que como Shakespeare ha sido capturado por la idea de la alta cultura, Claro. hay algunas sucesiones de malas palabras que parece que ya a esta altura al público muchas veces le parecería que eso no es de Shakespeare, Claro. ¿no? Bueno. Entonces hay que también elegir dentro de ese léxico, porque la mala palabra es un lugar, bueno, está la famosa disquisición de Fontana Rosa sobre las malas El palabras, Congreso ¿no? de Es la un lugar Lengua. Claro. absolutamente local Sí. de la lengua. Sí. Y nosotros que todo el tiempo lo que trabajamos es esa idea de cercanía en la inflexión para que parezca tan cercano y a la vez de distancia, para que en ningún momento la acción parezca trasladarse a Rodríguez Peña y Corrientes, nos cuidamos mucho inclusive de qué tipo de malas palabras podemos usar y cuáles no. Claro. Ajá. Digamos, No para las que vamos a sean- repetir acá porque qué sé yo, pero digo, algunas son muy porteñas, digo. Son muy contundentes. Contundentes, sí, como sí, decía sí. Fontana Rosa, son Exacto. contundentes. Es que el tema tiene que ver con que, digamos, el problema con Hamlet es como decía Lautaro, es lo que la cultura le hizo a la obra. Y nosotros Sí. partimos de ahí, partimos de tratar de rescatar la obra de la hojarasca. El Shakespeare popular, porque era un autor Es lo popular. es lo que terminamos encontrando en realidad, porque Claro. cuando partimos lo que encontramos es digamos, hay que pensar que casi todos nosotros, por lo menos en la lengua española, y dado que digamos depende de la edad, pero entramos a Shakespeare en castellano con Astrana Marín, que traducía Sea of Troubles como piélago de calamidades, una frase que Claro. es piélago de calamidad, ya es imposible de entender. Claro. Calamidad por ahí, piélago, archipiélago, digamos, es como decir, no, ya, Sí. cuando el original era más simple, O como sea, mar de sacarle problemas. solemnidad. No, Yo porque lo que había noté- esta idea de que en las traducciones tenían que tener como el rango, el estatus literario de un español de la época de, o sea, como algo así como un español cervantino, un español, Claro. o sea, pero es absurdo porque en realidad, y ahí seguimos fielmente esta idea de Brooke, que dice que él le gustaba o le gusta hacer Shakespeare en francés porque de esa manera puede actualizar el lenguaje. Ajá. En cambio Peter en Brook. inglés, claro, el gran director inglés, porque en inglés se queda sujeto al inglés del siglo XVII. Seguro. Entonces, de alguna manera, nosotros al tener la posibilidad de la traducción, sin hacer canchereadas, quiero decir, no hay un che, no hay un vos, Sí. no hay salir de acá, no hay No, ninguna de esas no, cosas. no, eso ¿no? no. Hay una especie, pero sí hay esa inflexión que hace que el espectador, sobre todo el espectador muy joven, Hay mucha gente joven. tenga un Ah. acceso directo. Sí, tenga un acceso directo, pero otra cosa con respecto a esto que decían es que ustedes no la ambientaron en la época donde transcurre la obra, sino en los años 20. No, nos parece, en principio, cine, digamos, desde el punto de vista de la dirección, se necesita un cierto anacronismo, quiero decir, que una distancia con el tiempo actual. El tiempo actual, si uno lo mete
ahora en una obra que tiene valores como la relación con las mujeres o ciertas formas ligadas Sí. con el poder, que son de otra época, si uno las pone que en este momento empiezan a zafar porque la realidad empieza a meter arriba del escenario y la Sí. gente dice, bueno, pero ¿por qué no le manda un WhatsApp y se acaba el problema? Claro, ¿no? Digo, claro, ¿no? ¿Y qué ¿hasta hace un dónde? fantasma? Un fantasma Claro. necesita de alguna manera un poco de antigüedad para que uno crea la antigüedad cree en fantasmas, nosotros que somos modernos no. Entonces esta es una obra con fantasmas que necesita un cierta antigüedad. De hecho, en la época de Shakespeare ya era una obra que transcurría en un tiempo muy pasado. Claro. No era Contemporánea a Shakespeare. Y exactamente. ustedes eligieron, o Rubén, no sé quién eligió, uno de los dos, eligió esa época, los años 20. Sí, y en la un elección, lugar que no sabemos cuál no, es. el lugar se supone que es una especie de Puede Dinamarca ser inventada, Dinamarca. pero en realidad es una especie de reino de Morondanga. Y en Ah. realidad el autor que acompañó el proceso y que también incidió en la construcción de la versión literaria fue Kafka. Algo Kafka. que era muy inesperado para todo el mundo. Cuando yo lo comentaba me decían, Ajá. ¿qué tiene que ver Kafka con Shakespeare? ¿Y? Bueno, el resultado es esta apuesta, ¿no? Digamos, la época que encontramos es esa época Kafka de finales de la Primera Guerra Mundial. De Ajá. hecho, la obra sucede una especie de posguerra, no mundial, pero sí una guerra Sí. entre Noruega Y y Dinamarca. Dinamarca. Y entonces era como que de esa manera podíamos despojar a la obra del romanticismo que se le había incorporado, sobre todo en el siglo XIX, Sí. y que estamos estamos acostumbrados al sufrimiento hamletiano, Sí. para entrar en la absurdidez, Sí. digamos, la absurdidez como sistema. Y eso Ahí está. me llevaba, y sobre todo el texto que me acompañó en ese sentido fue El Castillo. El de castillo de Schloss. Kafka. Sí, como a imagen, y que provino básicamente de visualizar a Rosencrantz y Guildenstern como esos dos personajes, si bien no cumplen la misma función en Hamlet, pero que están custodiando todo el tiempo al señor K, ¿no? Al agrimensor, Claro. y que son parecidos y están siempre juntos y que Claro. dije, son Un dúo, Rosencrantz y claro. Guildenstern. Y de hecho, en la apuesta nuestra en el teatro, Rosencrantz y Guildenstern tienen, a diferencia de otras puestas, una relevancia que habitualmente no suelen No tener. se le da. No. Ajá. De hecho, cuando hacíamos la traducción, que eso es una de las cosas más hermosas que tiene trabajar sobre el texto original, encontramos ese fragmento que en general se borra de todas las versiones escénicas, que es cuando el rey se confunde quién es quién. Sí, Claro, de ellos dos. claro. Sí. Saludan a ellos y Y saluda porque se mueven como la, un la tándem. reina sí. Claro. saluda a Rosencrantz como Guildenstern y a Guildenstern Sí. como Rosencrantz, y el Sí. rey hace lo opuesto. Y Claro. entonces hay como toda una escena donde no se sabe quién es quién. ¿Quién es quién? Claro, Es que claro. nunca se sabe quién No, es quién. claro, Son un bloque. como que no tienen un rasgo uno y otro No, para nada. diferente, ¿no? Otra cosa que llama la atención. Hamlet es una tragedia. La gente se ríe Sí. mucho en el teatro. Sí, pero las tragedias shakespearianas son tragedias que contienen partes muy cómicas. Bueno, Y yo creo que eso para nosotros también fue una gran sorpresa, porque sin eso está hacer- en el texto. porque eso es todo lo que está en escena. No, pero hay es el caras, texto. hay expresiones, hay Sí, gestos. sí, pero no creo que sea. La gente se ríe con los textos. Ajá. Digo, o sea, la gente se ríe con el impacto que producen los textos. Yo Eso de que Hamlet o otros personajes, creo también, en algún momento le abren al público, está en la obra, habla directamente y es al parte público. del sistema isabelino. Claro, Los isabelinos está. no tenían ningún problema. Veamos, este es nuestro tercer Shakespeare juntos. Nosotros además ¿Hicieron tenemos- Sueño de una noche de hicimos- verano? No, eso lo hice yo hace mucho tiempo Sí. con Alan Pauls. O sea, fue el Ajá. que hizo la versión. Pero Rey Lear hiciste. Rey Lear, y se fue lo primero que Sí. hicimos. Y después el Enrique IV, segunda parte, que hicimos en Londres. Me acuerdo bien, los invitó al Globe Theatre, al Exactamente, Teatro de y en Shakespeare. el que Lautaro hacía, el que iba a ser después el Enrique V. Claro, Él yo hacía el actuaba. Príncipe Hal en esa trabajaste, puesta. actuaste. Sí, actuó. El señor también. Sí, yo también No haber actué, sí, visto sí. eso. Sí. Había que irse Sí. hasta Londres. Y de hecho, haber pasado por la experiencia de haber actuado en el Gran Teatro Isabelino nos dejó una marca para entender mejor. Y ahí, estando en ese lugar, uno entiende el nivel de teatro popular que contiene lo cómico y lo trágico. Conozco es cierto que es esa una sala, tragedia porque al conozco final... el Globe Theatre. Claro, pero es absolutamente, es un espacio abierto. Claro, claro. La gente gritaba, participaba. Exactamente. Entonces, eso es el teatro es poco isabelino. probable que durante
todas esas horas de representación de Hamlet, la gente estuviera como en misa, lo más... Entonces, digamos, en nuestra versión, Polonio es el gran personaje cómico, la gente ríe, carga y festeja lo Qué que buen hace actor. Claudio da Pasano, Sí. pero también con cosas que dice Furriel como Hamlet, o sea, sobre todo hay momentos que yo no esperaba que la gente se fuera a reír, como cuando la actriz Reina dice la que se casa por segunda vez es como matar a su primer marido, y la gente ríe a carcajadas, sí. y eso no es por las monerías, no que lo estás buscando, no es claro. un chiste de la escena, es el texto que la gente recibe como mirá lo que le dijo, ¿no? O como cuando la reina va a tomar el veneno y la gente le dice no lo escucha, toma. ¿no? Una cosa que llama la atención, por lo menos a mí, en ese momento, cuando la reina toma el veneno, al final de Hamlet, ¿no? El rey dice, no lo tomes. Bueno, ya es tarde. O sea, no se lo ve demasiado desesperado. La quería, porque eso es una gran pregunta para hacer sobre los personajes de Hamlet. Hamlet es una obra muy compleja, ¿no es cierto? Sí. Digo, la reina fue cómplice, sabía lo que había pasado, no se sabe. A ver, la obra... A ver, todas esas preguntas son las que todos los autores han interpretado. Ese es el problema con esta obra en particular. Hay tantas interpretaciones. Montones, lo que dice la obra, enteras. lo que dice la obra es que la reina no sabía de la muerte a manos de su hermano. ¿Por qué? Porque si no, no se entendería la escena con Hamlet en el que muere Polonio, donde Hamlet le dice que la acusa, pero no del asesinato del padre, la acusa de haberse casado con el tío. A los 2 meses. Claro, pero es casi un problema más familiar que un problema real, político, claro. Pero digamos, si ella fuera, digamos, Shakespeare hubiera escrito una escena donde la reina con una dama de compañía le hubiera dicho, espero que no se den cuenta que yo también participé en el asesinato. Hubiera sido bien directo, claro. sí. Como ya las escribió con anterioridad. Lo raro de esta obra es que en esa segunda parte hacia el final, que es una parte que llamativamente mucha gente se ríe, Shakespeare supera el concepto de tragedia. Hamlet es un personaje trágico hasta un momento de la obra. Y luego, el salto genial, que muchas veces es muy difícil de comprender, es que ese personaje trágico deviene un personaje moderno. Porque si fuera un personaje trágico a la manera de Macbeth o de Otelo, cuando él ya verificó el asesinato de su padre a mano de su tío, cuando vuelve a Inglaterra y se lo encuentra ahí en el entierro de Ofelia, ahí no puede porque es cristiano y no lo puede mandar al cielo, no lo puede asesinar en ese momento porque el tipo zafa porque está rezando. Dice eso. ¿No? Pero hay otro momento antes. No, luego de eso viene la escena con la madre, mata a Polonio y lo mandan a Inglaterra. Cuando lo mandan a Inglaterra, en esa especie de historia de piratas que hay en el medio de la obra, que ya ahí empieza algo que rompe la idea de la unidad de acción de la tragedia. ¿Sí? No, claro, es medio caótica la obra. A él lo mandan a Inglaterra, pero vuelve al toque porque se cruzó con unos piratas que los asaltaron, pero justo antes de eso había descubierto que la carta que llevaban los servidores que iban con él, Rosencrantz y Guildes, tenía para que lo mataran a él. Entonces cambia el nombre. Que también es una pieza sobre la escritura, ¿no? Hamlet está llena de reflexiones sobre la actuación y sobre la escritura. Y entonces cuando los piratas lo raptan, rescatan, lo traen de nuevo a Inglaterra. Cuando lo traen de nuevo, a Dinamarca. Cuando lo traen de nuevo a Dinamarca, está la fabulosa escena con la calavera y con el entierro, el enterrador y el entierro de Ofelia. En ese momento, un personaje trágico saca la espada de algún guardia y le corta el cuello a Claudio y después que sea lo que Dios quiera. Claro, para que lo maten. Edipo, una vez que resuelve el enigma, se arranca los ojos y otra cosa. Así son los trágicos. Bueno, también se habla de eso, que así son los trágicos. Pero que Hamlet, desde que el padre, aparece el espíritu del padre y le transmite que lo habían matado, etcétera,
no actúa, Sí, nunca por eso es cumple con el mandato. por eso es tan interesante que, así como el Quijote es el final de las novelas de caballería, Hamlet es el final de las de tragedias de venganza. O sea, había todo un género que eran las tragedias de venganza. Hamlet entraría dentro de eso, como el Quijote en las de caballería, Sí. para destruirlo. Para destruirlo. Entonces, Sí, lo que recuerdo. tiene es un héroe que en realidad es totalmente antiheroico porque no puede cumplir. Y en realidad él mata a Claudio producto de un malentendido. Por eso también ahí se me asentó la idea de lo kafkiano. A Y- Claudio también decís que lo mata. y porque en realidad al tío. él dice, tengo que hacerlo, ¿verdad? Pero en realidad cuando va al duelo, él va a un duelo. Sí, Él va a pelear, sí, a hacer una él no especie- va a ir a él va, matar a claro, Claudio. él va a un combate. Pero y bueno, en en el el medio de la momento- situación, como la reina muere por el veneno, agarra y lo mata. De paso lo mata. Por emoción violenta. Claro, Bueno. y encima por eso también en nuestra versión Faltaba están- que dijeran eso. ¿no? claro, ¿no? Sí, Bueno. como que cuando que con cierto azoramiento dice Horacio me muero y la gente ríe porque lo dice de una manera Furriel Sí. que es como ¿cómo llegué hasta acá y me muero? Sí. ¿No? Como y ahí es como que hiciera sentido que él no fue a hacer la acción de matar a Sí. su tío en relación a la No, venganza. bueno, ahí se les escapa de las manos a todos todo. ¿no? Por eso es el absolutamente. gran absurdo. Y Por sí. eso esos cuerpos muertos al final, Sí. que quedan un tiempito, hace unos segundos, Sí, donde sí. quedan los cuerpos, es como si, bueno, todo esto es tan absurdo, todo tan absurdo, Sí. como la vida contemporánea. En ese sentido es un autor absoluto, es una obra increíblemente moderna. Lautaro, cuando estábamos terminando la versión, decía, qué bueno sería que nadie conociera esta obra y poder estrenarla. Como para que... Claro, todo el mundo sabe el final, ¿no? Lo que pasa que... O no sé si todo, mucha yo gente. no, lo que pasa que yo creo Hay que público nuevo ahí. Sí, pero Ahí. hay mucha gente que no la conoce, pero Sí. mucha gente cree que la conoce y eso era lo peor. Bueno, está la escena famosa, Ser o no ser, con la calavera, que son dos escenas diferentes. Claro, bueno, Y ustedes ese es- respetan eso, son dos Sí, escenas diferentes. Sí, que es lo que debe ser, porque no... Pero otra cosa que lo otro quiero lo decir. eso lo armó la cultura, la idea de Claro, Hamlet con junta la dos calavera, escenas. Una es la de cuando están haciendo la sepultura de Ofelia, que Claro, recién quinto decía Lautaro, acto. quinto acto, y cuando aparece Hamlet caminando y dice ser o no ser y reflexiona. Hay ensayos dentro de la obra, a eso voy. Sí. El ser o no ser, ese podría estar en cualquier lado. ¿no? Hay, No muchas aporta nada a la versiones, hay muchas acción. versiones que lo ponen en otro lugar de la obra. El tema es que, porque en términos de acción ese monólogo es un ensayo de montaña. Digamos, se cree que, según Shapiro y algunos otros autores, creen que Shakespeare ya había empezado a conocer esos ensayos y de alguna manera mete adentro de la obra un ensayo. Es la obra con más monólogos de Shakespeare que tiene más monólogos, que un personaje que tiene más monólogos. Tiene No 7 solo monólogos. Hamlet, hay muchos monólogos. Hay muchos, sí, pero Hamlet en Ofelia, particular el rey. tiene 7. Así es como, Hamlet solo tiene sí, 7 sí, monólogos. Sí, sí, es decir, no para de monologar. De- Entonces sí, aparece la de idea. reflexionar. Y esta idea, y el ser o no ser, es una pieza filosófica en sí misma, que de Claro. verdad uno la puede sacar. Si la obra podría continuar, podrían dejar la Ofelia ahí, el entrar sin hacer el monólogo. Totalmente. Y la Sí. obra corre, Corre. digamos, la narración de la obra no queda afectada. No, para no, nada, porque no aporta nada a la De hecho, narración, no, aporta otra cosa. Aporta Una reflexión, sí, obvio, a De la hecho, la profundidad de la carnadura, obra. claro. Le va a decir a Ofelia otro monólogo. Mm. Claro. Bueno, esa es una pregunta que también yo querría hacer. Y si se pierden, lean un poquito el texto de Hamlet y nos van a entender. ¿Hamlet quiere a Ofelia? Sí. Sí. Sí, yo soy absolutamente... ¿Están seguros de Sí, lo yo que estoy dice? seguro, sí. Bueno. ahí hay Estaba una- ahí hay una despechado cuando le dice esas respuesta- cosas tan horribles. no, Ahí hay una Después del respuesta- monólogo de ser o no ser, le dice que se vaya a un convento, Sí, que sí, no la sí, quiere, sí, que no sí. sé Bueno, cuánto. pero eso sucede en las mejores familias. Y ahí hay una respuesta para mí que es muy simple, que alguna vez un viejo profesor de dirección me lo dijo, que me preguntó, dice, ¿qué es más dramático? ¿Que la quiera o que no la quiera? Y yo creo que es más dramático que la quiera. Que la quiera. Al final se ve que la quiere Claro. cuando Claro. se entera Es de la verdad lo que muerte. dice cuando se pelea con el hermano. Dice, Claro. ¿no? Ni 1000 hermanos van a poder con el amor. Digamos, en la apuesta hay algo que aclara ese dato. Que es poner en primer plano cómo Ofelia está siendo espiada. Sí. Entonces, en primer plano se ven a Claudio y a Polonio. Entonces, Sí.
si hay algo que tiene que ver es como saber que ahí él está haciendo, que esa escena es para hacerlo caer en una trampa. Claro, es una Entonces, trampa. Y la usan a Ofelia la de la usa, peor claro, y manera. todos ahí La usan mucho, él, sí. por eso él se va, hay algo extraordinariamente moderno en esa escena, él se va, viene, dice adiós, se va, y vuelve y dice otra cosa, adiós, y se vuelve. Entonces, en ese movimiento está el te digo y no te digo, te digo y no te digo, no te digo. Y finalmente, bueno, cuando le pregunta dónde está tu padre y ella le miente, para él eso es el final, es Y como sí. si, bueno, Y me sí. decepcionaste. Ahí ella tenía que haber dicho, te estás pillando. Está atrás de la cortina. Claro, le hubiera hecho un Sí. gestito así. Sí. Entonces ahí la obra terminada, se iban juntos hacia Bueno, otro país de ahí sí Escandinavia. pensamos en la época y bueno, Claro, obviamente claro, no era claro. feminista. Claro, ¿no? claro. Señores, es un buen ejercicio el que estamos proponiendo. Lea Hamlet y vaya a ver la obra y haga esta comparación. Hay mucho más de lo que hablamos, pero me tengo que ir al corte. Gracias por haber venido. Siguen todavía, Sí, siguen seguimos hasta el 18 de agosto. hasta el 18 de agosto en el Teatro San Martín. Y bueno, Hamlet hay 1000 versiones, qué sé yo, ensayos, bibliotecas enteras sobre Hamlet. Valió la pena. Gracias Muchas a los gracias. dos. Ya volvemos, no se vayan.